Querido Carlos, desde este apostolado familiar que hemos llamado Abrazando Nuestra Fe, te damos la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de esta serie Experiencia en el Querigma. Mil gracias por la invitación. Profundizando en la dinámica y el propósito de esta serie, queremos recoger desde tu testimonio personal cómo fue ese primer anuncio del Evangelio en tu vida. ¿Cómo recuerdas y sientes que Jesús llegó a tu corazón? La experiencia del Evangelio nos dice que no todo el que tiene un encuentro con Jesús termina en un apostolado inmediato. Encuentros como el del joven rico, Pilatos, Herodes, Caifás y el mismo Judas Iscariote fueron de profunda indiferencia, miedo, burla, odio y traición. Por eso, Carlos, te pido que con el auxilio del Espíritu Santo nos cuentes cómo fue ese querigma de Cristo en tu vida, cómo pasó y en qué derivó, conversión o indiferencia. Te escuchamos. Bueno, yo verdaderamente desde muy pequeño recibí, como quien dice, la palabra. Estuve en un colegio católico con los ignacianos y en principio, o sea, como niños yo creo que la mayoría no lo tomamos a indiferencia, a burla, cuestión, o sea, me acuerdo que nos nombraban de monaguillo y lo que hacíamos era reírnos con la campanita, no sabíamos ni usarla prácticamente. Y bueno, fue a partir de ir pasando por experiencias, de ir aprendiendo, que verdaderamente lo empiezas a tomar, empiezas a hacer más real y los golpes de la vida te van enseñando a ir a buscar lo que sería la palabra de Dios y todas las necesidades que necesitas cubrir en tu vida. Es prácticamente eso, y de la cual hoy día agradezco, sigo, creo que todavía no sé un carrizo, sino más bien necesito aprender muchísimo, que cada día, tal día como hoy, he aprendido bastante y me hace falta muchísimo más el aprender. Creo que todavía soy un bebé en esa parte católica. Bueno, fíjate algo, escuchando un poquito tu testimonio, mi mente recordó al personaje de la Biblia, que además es parte de los apóstoles del Señor, que fue Tomás. Tomás era un hombre particularmente muy racional, ¿no? Y seguramente, aunque convivió con el Señor, vivía con el Señor, él es esa persona que tenía que siempre como que tener en algún punto pruebas, seguridades, para poder terminar de entregarse por entero. A veces, como el mismo Señor nos decía, negarnos a nosotros mismos para poder ser llevados y guiados por el Señor, ¿no? Eso es lo que derivó en Tomás dos preguntas que fueron muy determinantes en el Evangelio. Una, cuando Tomás le dice a Jesús, muéstranos el camino. Y Jesús le dice a Tomás, Tomás, tanto que estoy contigo y aún así me dices cuál es el camino. Yo soy el camino. Y lo otro es después de la resurrección, él no estaba con los apóstoles y él de paso, yo me imagino el temita hasta como de medio burla, sí, yo también lo vi por allá en la panadería, porque él no estaba. Y él necesitaba la prueba. ¿Qué pasa? El Señor se le para de frente con las heridas abiertas, a pesar de que era un cuerpo glorificado, y le dice, Tomás, ven y prueba. Fíjate que Jesús ni siquiera estaba cuando él dijo eso, pero lo conocía, ¿no? Y de ahí sale esa expresión del Señor tan bonita, Señor mío y Dios mío, ¿no? O sea, claro, tú crees porque me has visto, y ahí nos nombra a nosotros. O sea, que esa incredulidad de Tomás derivó también en que el Señor pensara en nosotros cuando dijo, dichosos aquellos que crean sin haberme visto. Ahí te incluye a ti y me incluye a mí. Así que, Carlos, a pesar de que sin duda, porque te conozco y valoro mucho tu presencia en mi vida, sé que hace 2 años aproximadamente estuviste pasando situaciones bien complejas de salud, donde seguramente te cuestionaste muchas cosas. Hoy el Señor te tiene recuperado, revitalizado y además sirviendo. Y confío en que en su plan será mucho el tiempo que gozaremos de tu presencia para poder no solamente seguir creciendo tú, sino ayudando a otros también a seguir el camino. Así que bueno, Carlos, Dios te bendiga y nos vemos en la oración.